Hola a todos, os presento hoy una entrevista con Diego y Víctor. Son dos emprendedores que han ido a vivir el sueño americano y han creado una startup que se llama Crea. Crea es una de las startups más candentes que hay en inteligencia artificial generativa y hace muy poquito han lanzado su nueva versión, de hecho no la tenían todavía cuando los entrevisté aquí. Hay un nuevo avance que se lanza el 9 de noviembre, se lanzó el 9 de noviembre y solo 2 días después, sin dormir, los chicos han sido capaces de llevarlo a producción dentro de Crea. Lo que permite es que ahora puedes estar dibujando en Crea y al mismo tiempo que dibujas te genera como un lienzo, como una foto o un dibujo con todo tipo de detalles de lo que es un boceto muy simple. Es extremadamente adictivo. Y tenemos a todo Twitter mostrando los bocetos y los dibujos que están haciendo con Crea. Así que damos paso a estos chicos que a base de trabajo e ingenuidad han conseguido con un equipo muy pequeño crear algo que está dando que hablar en todo el mundo. Bueno chicos, pues de nuevo bienvenidos a esta humilde morada. Os cuento un poco la historia de esta oficina. Como todo lo que hacemos en FreePic fue un poco caótico, de hecho. Lo que pasó fue que quisimos contratar el billboard, que estaba aquí arriba, y a alguien se le ocurrió la idea de, hostia, si además pintamos el edificio entero, pues se verá más, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo con el propietario para pintarlo, pero nos pidió de alquilar esta planta, que está muy chula, bastante amplia, ¿vale? Así que tuvimos que alquilarla. Y ahora hemos decidido mantenerlo y probablemente aquí empecemos a montar eventos y sirva de oficina para el equipo que empezamos a tener en Estados Unidos, ¿vale? Así que así es como empieza la historia de esta oficina. Contadnos un poco vuestra historia, contadnos un poco quiénes sois, cómo empezáis en esto de, empezando por los principios, en la informática, en la IA generativa, cómo os decidís a montar una startup. Contadnos vuestra historia. Y para el que no lo sepa todavía, sois los fundadores de Crea, que es una de las darlings de la IA generativa, una de las startups de las que más se está oyendo hablar. Así que el micro es vuestro, contadnos. Pues, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar a hablar sobre de dónde venimos, tanto Diego como yo. Los dos venimos de un background creativo, luego, yo puedo hablar un poco primero sobre mi background. Yo desde hace unos 5 o 6 años llevo trabajando en inteligencia artificial generativa para temas creativos. Antes de eso tenía un grupo de música, o sea que todo mi background desde antes de entrar en la universidad era todo de eso, de producción de música, hacer visuales para el grupo de música, fotografía, todo tipo de cosas creativas, hasta que llegó el momento de empezar la universidad, en el que tenía la oportunidad de o ir al conservatorio para hacer guitarra clásica o apuntarme a una ingeniería, y en ese momento creo que tenía más sentido el tema de la ingeniería, pero cuando busqué una ingeniería busqué algo que tuviese algo que ver con mi interés por la música, con lo cual decidí hacer ingeniería en sistemas audiovisuales. Y en el primero o segundo año de pura chiripa, cuando estábamos haciendo temas de procesado de imagen, nos enseñaron los primeros algoritmos de inteligencia artificial para eso, para detectar objetos en imágenes, etc. Y a partir de ahí... Estamos hablando de usando OpenCV casi. Creo que las primeras que vi fue YOLO, una de las primeras versiones. Pero a partir de ahí yo ya entré un poco en el rabbit hole de decir, ok, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me estás diciendo que tenemos una inteligencia artificial que es capaz de detectar personas, coches, etcétera? Y ahí empecé a investigar un poco y de repente vi, hostia, que puedes generar imágenes. Y ahí es cuando descubrí un poco las GANs, que la primera fue la DC GAN. Sí. Y a partir de ahí se veía muy mal al principio, ¿no? O sea, las imágenes solo podías hacer caras o... Sí, pero las caras coches. Las hacía sorprendentemente bien. Luego fue un poco de den o hay cierta duda, pero a mí ya resultaba muy curioso, ¿eh? Empezaban a salir páginas que te hacían caras de personas que no existían y te preguntaban, de hecho existía el TSS, ¿es capaz de saber si es una cara generada o no? Y a veces lo detectabas por detalles, ¿no? El fondo siempre estaba borroso, entonces había cosas que no estaban en la cara, los ojos no eran perfectos, había pequeños detalles, pero ya empezaba a funcionar, ya empezaba a dar un poco de miedito. En ese momento era impresionante. El tema de... Sí que es verdad que solo funcionaba con datasets muy específicos, de caras, de vehículos. Lo chulo era que también podías entrenar tus datasets.
Y ahí fue un poco cuando mi interés empezó a crecer, de decir, hostia, puedo, porque al final puedo coger un dataset de lo que sea, de plantas o de coches o de una ciudad, o hasta de múltiples cosas, combinarlo, entrenar un modelo de inteligencia artificial y de repente aprende formas, aprende colores, aprende texturas que me permiten hacer cosas artísticas súper, súper chulas que no se pueden hacer de ninguna otra forma. Y bueno, a partir de ahí, eso, súper deep en el rabbit hole, me convertí en un investigador de inteligencia artificial. ¿Eso en qué año fue? Eso, 2017. Qué jóvenes sois todos. Y a publicar un paper en ICCB, publiqué también en el Creativity Workshop de Neurips, trabajé con una de las primeras empresas que empezaron, bueno, yo creo que la primera herramienta de inteligencia artificial generativa, que se llama Artbreeder. Yo trabajé con Joel, fui la primera persona en trabajar con él. Y bueno, hice un montón de cosas ahí también, trabajé con gente como Chanel, University Media Lab, un montón de locuras hasta que hace un par de años me dieron la beca de la Caixa, que es la beca que te da el Rey de España para estudiar un máster en Estados Unidos. Y ahí fue cuando me aceptaron en Cornell University para hacer un máster ahí en inteligencia artificial, diseño y entrepreneurship. Y, o sea, la realidad es que ni siquiera pisé la escuela. Porque a tope, aprovechando sí, bien, bien. Porque hice dropout antes de ni siquiera entrar para empezar, creo. Sí, bueno, por mi parte, yo el tema de creatividad y tecnología es como que ha sido, en retrospectiva, como constante en mi vida. O sea, yo recuerdo tener 4 años cuando encendí un ordenador y lo primero que hice fue abrir el Paint. Y estaba ahí horas jugando con el Paint. Y desde entonces fue como, no sé, algo en mi cerebro hizo clic y dijo, todo lo que tenga que ver con tecnología y creatividad, quiero hacer más de eso. Y por eso me obsesioné con Toy Story. Toy Story era mi obsesión de pequeño, que a mucha gente le cuento que yo me memoricé la peli hasta tal punto que me la veía en ruso, me la veía en italiano, no entendía nada de lo que decían. Pero mi madre me decía, sí, te pasabas 5 o 6 horas viendo la peli y cada vez que estaba a punto de acabar, le dabas a stop, la gente te preguntaba, ¿por qué las paras? Y yo decía, es que si no va a acabar. Y volví a empezar. Y así fue como empecé justamente a programar con Flash y tal, con 6, 7 años. Porque todo empezó porque yo lo que quería era crear un sistema para capturar a mis juguetes cuando se volvieran a la vida durante la noche, mientras yo estaba dormido. Pues monté como unas cámaras que pusieran a grabar, empecé a mirar cómo detectar movimiento o lo que sea. Y claro, pues al día siguiente miraba los vídeos, nunca había nada, los juguetes no se movían. Y ya es como, hay algo que está fallando en mi intuición. Eso porque tus juguetes eran muy aburridos. porque los tíos se movían. Claro. y nada, y ahí fue cuando, bueno, yo estaba como, bueno, quizá hay algo del mundo que estoy entendiendo mal, porque los juguetes claramente se están moviendo en la peli. Y no sé, y sabemos que hay actores y sabemos qué tal, así que ¿por qué esos juguetes sí y los míos no, no? Y además tenía los mismos juguetes, yo digo, yo tengo un Buzz Lightyear, lo cual... Y claro, y luego fue cuando, no recuerdo ni cómo, descubrí que era modelado en 3D, y así es como se había hecho. Y esto de nada, con 8 años, y ahí fue como, me explotó la cabeza, y dije, ¿cómo? Que puedo crear como mundos virtuales, que no sé qué, es cuando dije, voy a ser modelador 3D o un artista o lo que sea. Me acuerdo que intenté aprender a programar como un nivel más ActionScript 2, ActionScript 3 con Flash, y me acuerdo que yo dije, wow, nunca voy a ser programador, esto es demasiado difícil, no, me asustaba. Pero lo que me di cuenta es que me asustaba porque estaba en inglés, entonces yo no entendía lo que decía. Y nada, fast forward varios años, estaba trabajando en una empresa de arquitectura haciendo modelado en 3D, a la vez que estaba haciendo la misma ingeniería en la Pompeu Fabra con Víctor, que fue donde lo conocí. Y después de eso trabajé en varias early stage startups de muchos roles de programación, porque es como que una vez que lo descubrí, dije, no, esto me encanta. Casi que fui al rabbit hole, pero de la programación, es decir, no, quiero entender cómo funcionan los registros, la memoria, el heap, absolutamente todo lo que hay, porque siempre he sido como muy fan de esta historia a lo... como los maestros en el Renacimiento, de estoy 10 años con este maestro y luego yo abro mi propio workshop, ¿no? Como Da Vinci bajo el tutelaje de varios maestros que tuvo. Pues yo era como muy fan de, yo sé que se puede aprender informática de esta forma, solo tengo que encontrar a mi tutor. La ventaja es que hoy en día los tutores los tienes online, ¿no?
Tienes a Richard Stallman, por ejemplo, sus ensayos están online. Pues así... Sí, porque en persona no te lo recomiendo como tutor. También te lo digo. Sí. Pues tú lo conociste. Sí. Bueno, necesitas a gente extrema, ¿no? Eso es lo bonito de la humanidad. Y eventualmente también pues, me dieron la beca de la Caixa y fui a hacer exactamente el mismo máster del que está hablando Víctor. Yo sí pisé la escuela, pero solo un semestre. Y long story short, que luego la podemos expandir, básicamente, pues, Víctor me empezaba a explicar cómo estaba el ambiente, el research en inteligencia artificial generativa. Yo miraba todo eso y digo, esto va a explotar. Y veía incluso lo que se hablaba en Cornell y digo, sí, pero es que esto lo encuentras en cursos de Stanford y estas cosas, pero es como esto, ¿por qué nadie está hablando de esto? Y en una de estas, nada, apliqué a un acelerador, y esto sin decirle a Víctor. Claro, esta es la historia guapa de ¿Cómo empezó, cómo Diego robó la idea de Víctor. Sí, o sea. Por detrás. Sí. Por detrás yo estaba intentando que se fuera por delante, pero... Con nocturnidad y alevosía. Sí, o sea, básicamente, o sea, yo estaba aburrido. Todo empieza así. O sea, uno está aburrido y ahí sale la creatividad. Y encontré un tweet, creo que fue de Lucy Wu, una de las co-founders de Scale AI, que ahora tiene otra startup y tal, y había dicho algo como, si tienes una idea y es buena y nos gusta, we're gonna give you $125,000, el YC deal, ¿no? El deal de Y Combinator. Y vas a trabajar con las personas más inteligentes que vas a conocer en tu vida y bla, bla, bla. Por si acaso hay terminología, hay gente aquí que no lo conoce. Y Combinator es la mayor aceleradora de Estados Unidos y fue un poco la que empezó el movimiento de invertir dinero en fases muy, muy tempranas de startups. Originalmente creo que daban $5,000 por un 6% de la compañía y la idea era que eso te diese suficiente dinero para sobrevivir a base de pasta o de ramen durante unos meses, ¿no? Sí, sí. Era un verano, o sea, básicamente pagaban lo mismo que era que el estipendio del MIT, porque el objetivo era conseguir De verdad, supervivencia a base de lo mínimo para que llegues a presentar tu producto o que consigas un poquito de tracción y que ya algún inversor invierta en condiciones en tu startup. Y luego aumentaron esa inversión que hacían de $5,000 o $6,000 a $125,000, creo que fue, en notas convertibles. O sea, fue paulatino. Sí, fue paulatino. Pasaron por 20,000. Para Airbnb fueron 20,000, creo. Vale. Por ejemplo. Y luego, no sé si de ahí pasaron a 125,000, pero sí, fueron subiendo. De hecho, ahora estamos, creo que, en $500,000. Y nada, yo apliqué a una similar que se llama HF0, que es curioso porque ahora en Silicon Valley todo el mundo conoce HF0. Pero cuando yo estaba ahí, lo primero que pensé es, esto es un scam. Eso es lo primero que pensé. Pero, esto es una estafa. Sí, esto es una estafa. Porque claro, tenían como 200 followers o menos. Pero claro, lo que me hizo decir, bueno, quizás no lo es que Lucy igual le ha hecho un retweet. Digo, o es una estafa y la han hackeado, o es algo verdad, pero no lo han descubierto todavía la gente. Y apliqué. A día de hoy no sé exactamente lo que dije en la aplicación. Y además se los he preguntado y no me lo han enviado todavía. Como de, ¿qué dije? Porque es que no me acuerdo. Pero me llamaron para la entrevista. Y claro, yo acostumbrado a entrevistas españolas que son como, ¿qué tal? Bueno, no sé qué, tal. Eso aquí fue cuando me entrevistó Dave, que es el GP ahora de HF0. Fue como instantáneo, fue casi ni hola y decir, what are you building? Como, ¿qué estás construyendo? Y claro, como que ese shock no me lo esperaba y me salió decir la idea de Víctor, porque me salió. Yo digo, estoy construyendo una plataforma para utilizar inteligencia artificial generativa para crear assets gráficos y tal. Y claro, él es como, ¿qué es eso? No entiendo, ¿no? Y se lo explico, me dice, ¿tienes una demo? Y yo, por supuesto. Y le doy una llave que fue la que Víctor me dio a mí para probar. Y dice, mira, esta la he hecho para ti. Le dije, ya Dave. Y la probó, le gustó, dijo, sweet, amazing. Se lo muestro y si a Lucy le gusta, te llama. Cuelgo, empiezo a llamar a Víctor. En plan, Víctor, tenemos un problema. Sí, no me atiende. Y luego, en cuestión de horas, Lucy Wu está como, me interesa, vamos a hacer una llamada, tal. Hago la llamada, se lo muestro. A ella le encanta hacer neopets y hizo como neopets, que mucha gente no sabrá ni lo que son, pero empezó a como hacer neopets y tal, y de repente pues dijo, sí. Me dijo,
bueno, ¿y cuándo vas a dejar la uni? O sea, tal cual. Acabamos la entrevista y dice, ¿cuándo vas a dejar la uni? Y yo, pues no sé. O sea, si lo tengo que dejar... Bueno, me dijo más como, vas a dejar la uni, ¿no? Y yo, bueno, si lo tengo que hacer, lo haré. Y me dice, ¿cómo que si lo tengo que hacer? Claro que lo tienes que hacer. Es una empresa, pues claro que tienes que dedicarte al máximo. Y yo, ya, pero el tema de inmigración, y dice, bueno, quizás te podamos ayudar a conseguir la O1 y luego ya puedes dejar la universidad. Ok, pero contándonos un poco, a ver, de lo que cuentas, hay varias cosas que suenan mucho, o sea, eso que cuentas, primero de empezar muy joven, es algo que no le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasó también, y a veces me han preguntado, oye, ¿qué es lo que te llevó a ese interés por la informática tan jovencito? Y yo no sé explicarlo, ¿vale? Pero a mí simplemente tenía una atracción brutal por los ordenadores cada vez que salían, en aquella época no se conocían todavía. O sea, yo el primero que tuve fue en el 84, con 8 años. Y ¿Cuál? Fue un Amstrad CPC 664. Ok, llego al 664, pero no conozco el modelo. Entonces el Amstrad del Spectrum fue la época de los 8 bits, ¿vale? Y evidentemente se usaban para jugar. En mi caso lo que pasaba es que la disquetera se rompía mucho, entonces me había forzado a programar los videojuegos que aparecían al final del libro. Me pasaba como a ti estaba en inglés, no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo, pero al final te vas haciendo un poco... Pero no sé explicar bien de dónde viene ese interés tan fuerte. Y también nos suena mucho lo que comentabas de querer entenderlo todo, de abajo como iba. Hablando con Andrés Torrubia, que es también un experto en inteligencia artificial en España, Andrés me comentaba que su ilusión era entender su Spectrum, cómo funcionaba todo, a nivel atómico, desde la fuente de alimentación hasta la pantalla, y lo acabó entendiendo. Eran máquinas también más sencillas que las de hoy en día. Pero creo que esa pasión nos mueve mucho, esa curiosidad, ¿vale? Nos mueve mucho. Pero contanos un poco en particular cuál fue esa idea que tomaste prestada para llevarla. O sea, ¿cuál fue el germen original? ¿Qué es lo que tenéis en la cabeza o tenías en la cabeza en aquel momento y presentasteis? La industria creativa, debido a esto, va a cambiar completamente. Me acuerdo de explicarle a Lucy, decirle esto es un nuevo medio de expresión, ¿no? O sea, y Cristóbal Valenzuela de Runway habla bastante de eso, ¿no? Así como pasamos del cuadro a el film, y bueno, ahí tenemos la cámara, y luego incluso podrías llegar a decir que con los ordenadores y YouTube, un completamente nuevo medio de expresión, pues esto es algo equivalente. Pero le decía, pero la diferencia es que nunca habíamos tenido un nuevo medio de expresión a la vez que lo que te permite llegar a ese medio de expresión, la inteligencia artificial, también va a hacer esto en todo el resto de industrias. Entonces, claro, es como mind blowing para mí. O sea, y creo que para mí era como explicándolo, en retrospectiva era obvio porque era mind blowing, ¿no? Pero me acuerdo, eso me costaba un montón. O sea, como que a Lucy o a Dave es como, no entiendo por qué esto es tan... Y creo que tú habrás tenido sensaciones similares cuando intentaba explicar quizá, no sé, a tus padres por qué los ordenadores van a cambiar completamente todo. No sé si tú quieres añadir algo ahí. Sí, yo para mí fue un poco de venir de mucha frustración, de tener que aprender un nuevo programa. Es decir, ahora quiero hacer música y tengo que aprender que si el FL Studio para hacer este tipo de música. Luego quiero grabar guitarras, con lo cual tengo que aprender que si cómo funciona el Logic Pro. Después ahora quiero hacer un 3D, cómo funciona Cinema 4D, cómo funciona... Luego, I don't know, es como que tenía muchas ideas y mucha creatividad dentro de mí. Y para expresar todas estas ideas que tenía que pasar por todo este proceso de aprender cómo funcionaba un nuevo programa y pasar como muchas horas haciendo cosas tediosas, que no eran creativas. Y yo creo que una de las primeras cosas que vi con el tema de la inteligencia artificial y que me motivó muchísimo a explorarla fue la idea de decir, como decía Diego, ¿no? Tener un medio de creación que es universal, que es como si fuera una autopista entre tus ideas y el mundo real, que ya no te hacen falta pasar por todos estos pasos tediosos que no son creativos. Es como una creatividad que va de tu cabeza al mundo real en cuestión de segundos. ¿Y hasta qué punto creéis que es de verdad tan universal o que va a convivir con los medios que ya existen? Porque pasó un poco... O sea, hay dos posibilidades, ¿vale? Uno es que sea como la fotografía, que llega la fotografía y tiene un impacto en la pintura. La pintura cambia cuando llega la fotografía. Dejan de hacer pintura hiperrealista
y pasan a una pintura más abstracta que la fotografía no puede captar. Y la fotografía tiene su especialización. La fotografía refleja cosas que pasan en el mundo, ¿vale? Y si quieres hacer cosas más fantasiosas, pues hay fricción, ¿vale? Tienes que montar el decorado, tienes que trabajarlo mucho, ¿vale? No es su punto fuerte. Entonces es una posibilidad, que llegue el arte por IA, que ocupe un nicho, ¿vale? Y que de alguna forma desplace un poco a los otros. Haya parte de lo que se hace hoy con fotografía, parte de lo que se hace hoy con pintura, que lo absorba, pero que tenga algo que se le dé especialmente bien. De hecho, lo ves en Midjourney, lo ves en plataformas así, que las imágenes que se hacen no son, en su inmensa mayoría, las que llaman la atención, no son como fotografías. Son cosas fantasiosas que jamás hubiese hecho una foto, ¿vale? ¿Hasta qué punto creéis que es algo que convive en paralelo con los otros medios de expresión artísticos que existen hoy, o que los va a sustituir? Pero la otra posibilidad es que el ejemplo no es el de la fotografía, ¿vale? Que sea como, no sé, el de los mecanógrafos en un periódico, que es un trabajo que ha completamente desaparecido, ¿vale? O sea, hay trabajos que la tecnología hace que se vuelvan absolutamente obsoletos, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar? Yo creo que cualquier tipo de formato digital va a ser totalmente transformado por la inteligencia artificial. Es decir, desde una foto digital a un vídeo digital, a un render en 3D, cualquier cosa que sea digital, yo creo que la inteligencia artificial es la forma en la que lo vamos a hacer en menos de 5 años. Pero obviamente luego tendrás que, si un cuadro que quieras colgar en tu pared y quieres la textura de la pintura y quieres una escultura o quieres algo una lámpara, algo del mundo real, pues ahí nunca va a llegar. Quizá te va a ayudar para diseñar. Aún nos falta ver mucho cuál será la interacción, porque es un nuevo tipo de medio, con lo cual requiere nuevos tipos de interacciones. Pero yo estoy seguro que cuando demos en el clavo en, ok, así es como puedo controlar esta tecnología para crear esto que yo quiero hacer, es que no hay, o sea, los resultados van a ser tan realistas como los del mundo real y va a ser muchísimo más rápido y más coste eficiente de hacer. Hay también una teoría que es que la IA, un miedo de que pueda acabar sustituyéndonos incluso en la ideación, ¿vale? Yo no lo veo, y os explico por qué muy, muy rápidamente. Yo personalmente no lo veo porque lo que la IA hoy hace mal es vivir en este mundo. No experimenta, no tiene una experiencia individual. Contrario a los humanos, para la IA es casi trivial, para un objeto digital, que todo lo que captura lo comparta. Es muy fácil copiar la experiencia que he vivido, entre comillas, si lo queremos llamar así, ¿vale? Entonces lo que acaba pasando es que los grandes sistemas de IA acaban siendo entrenados todos compartiendo gran parte de las experiencias, pseudoexperiencias que viven. Que la experiencia es todo lo que hay en Internet. La experiencia es, no existen experiencias individuales que enriquezcan una IA, son pocas, ¿vale? Casi todo es un conocimiento común. Entonces acabas con una brocha muy potente, por así decirlo, porque es algo que nace de un conocimiento muy común de la humanidad, pero no tiene nada de individual, porque no ha vivido en el mundo, no tiene una experiencia individual que no ha sido compartida con los demás. Entonces, no tiene un ángulo individual. Y a mí me parece que eso es lo que le damos las personas, ¿vale? Cuando lo usamos. Es como, yo he pasado por esto, o sea, si a mí me han puteado porque han pensado que era árabe y había racismo hacia los árabes y he vivido cierta injusticia, tengo un mensaje que mandar, que he vivido yo en mis carnes, ¿vale? Y eso le da fuerza. Aunque esa experiencia individual que yo he tenido. O si una mujer ha pasado por discriminación, etcétera, creo que eso va a seguir estando, al menos en el futuro cercano, porque hoy los robots no viven con nosotros, no crecen de forma individual, no tienen una serie de experiencias individuales, lo que hace que su mensaje sea muy débil, mandan un mensaje que es un poco la media del conocimiento, ¿vale? Sí, sí. Y yo creo que un claro ejemplo de esto es el ajedrez, que quizá es un poco como paralelo a todo el tema creativo, pero tenemos inteligencias artificiales que pueden ganar a cualquier Grandmaster de ajedrez desde hace años. Y el ajedrez nunca ha sido tan famoso como lo es hoy en día, porque a la gente le gusta ver cómo otras personas piensan, le gusta ver cómo esas dos seres reales están haciendo ese match. Yo creo que eso se va a mantener en el futuro. Aunque tengas un poder de creatividad infinito con la inteligencia artificial, siempre la gente, cuando hagas un anuncio de marketing,
va a querer, o sea, las ideas que van a ver ahí tienen que venir de otra persona, o tiene que haber algo ahí humano para realmente poder, bueno, para que realmente tenga tirón, por así decirlo. Fíjate, yo con el ajedrez tengo otro ejemplo, ¿vale? Y era, no sé si os acordáis, pero cuando Deep Blue, cuando lo lanzan, al principio pensaban que una máquina nunca jugaría igual de bien que un humano, pero no tenía esa creatividad que hacía falta para jugar bien al ajedrez, ¿vale? Luego llega Deep Blue y dice, joder, sí que juega igual de bien que el Kasparov, que era una leyenda, y ahora ni nos lo planteamos. Ahora no, o sea, asumimos que jamás un humano podrá jugar igual de bien que una buena máquina, ¿vale? ¿Y no os parece que eso pasa siempre con la inteligencia artificial? Al principio siempre creemos que no va a ser igual de buena que un humano, luego llega al mismo nivel y luego nos planteamos, claro, es que ningún humano puede ser igual de bueno. Creo que lo estamos viendo ahora, ahora estamos en ese punto en la pintura en la que lo hace igual de bien prácticamente, con algunos fallitos todavía, pero está ahí, ¿vale? Y creo que en unos años va a ser, no hombre, pero como... Sí, pero yo creo que 100%, o sea, dentro de unos pocos años va a ser obvio que que el conocimiento humano está saliendo de estas inteligencias artificiales. O sea, que un ordenador es más listo que cualquier persona que exista y hasta en el futuro quizás está más inteligente que el conjunto de la raza humana en sí. Yo creo que eso se va a volver algo obvio. Pero que eso sustituya a quién es el que está decidiendo cómo se usa ese primero hemos conseguido máquinas que eran más fuertes que nosotros, que ya fue un primer golpe, ¿vale? Y ahora tenemos máquinas que son más inteligentes que nosotros. Sí, más inteligentes y más creativas. Sí. Pero eso no significa que una persona creativa no vaya a tener un trabajo en el futuro. Sencillamente va a ser muy diferente. Sí, yo creo, sí, a ver, la impresión que a mí me da es que te aumenta muchísimo. O sea, si tienes alguna idea creativa, ahora la puedes llevar mucho más lejos que antes. Es como... Igual que una máquina te ayuda a tu fuerza a aumentarla, o lo que quieras hacer, el poder ejecutarlo, creo que va a pasar algo similar con la inteligencia dentro de muy poco. Está ya empezando en ese camino. Pero volvemos un poco a la empresa en sí que montasteis. Me interesa mucho que contéis un poco esa película, cómo fue. O sea, hacéis un poco de inversión. Contanos otra vez, ¿cómo fue ese primer prototipo que consigue esa inversión? ¿Qué era lo que hacía en la práctica? ¿Y cómo empezáis en esta andadura? Pues la idea principal se llamaba Geniverse y al final esto era un side project que yo empecé con otro amigo, Javier Idiami. Con Javier estuvo con nosotros hace un par... Sí. Y pues empecé con Javier y al final un poco el objetivo ese era tío, tenemos toda esta tecnología en el research de inteligencia artificial que podemos hacer que las caras hablen, podemos generar caras, podemos generar cosas súper artísticas, pero solo funciona con Python. Entonces, hasta yo mismo estaba como todo el rato con los scripts de Python para hacer cosas creativas. Y era como que estaba en un punto en el que esto no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido que yo tenga que ir a un script de Python, cambiar 4 parámetros, volver a correr el archivo para hacer otro cambio. Con lo cual era como muy obvio que hacía falta una interfaz. Entonces de ahí salió Geniverse, que Geniverse ya era como un canvas infinito, pero era algo súper experimental, súper... como un prototipo, era súper chulo al final. Tenías como nubes con texto y podías... Sí, yo lo usé un poquito, ¿eh? Ah, ¿usaste Geniverse? Sí. No way. Muy poquito, sí. Pero sí. Pues como conocía a Javier y sabía que estaba metido en eso, sí. Pues sí, así es como empezó Crea. Y al final era un poco cómo conectamos el AI Research con artistas. O sea, cómo hacemos una interfaz para que artistas puedan acceder a toda esta tecnología. Ok. Entonces, recibís inversión y ahora... Bueno, ¿tú cómo lo recibiste? Que tenemos inversión, que has... Claro. Gracias. ¿No? ¿Cómo fue? No. Explica. Es que fue un poco loco, ¿no? Porque es eso, nosotros fuimos a Miami pensando que nos iban a timar. Claro, dijimos, en el peor de los casos... Además, Miami es el sitio perfecto para que te timen, ¿no? Sí. Como... Claro, era como, mira, worst case escenario, nos montamos un fiestón aquí en Miami y ya está. Además, hacía mucho tiempo que no veía a Diego. Exacto. O sea que ya estaba bien, ¿no? Solo para vernos. Sí. Pero no, o sea, él estaba en Cornell, a punto de entrar en Stripe. Yo estaba a punto de ir a Cornell después de haber trabajado súper duro para que me dieran la puñetera beca de la Caixa. Y era como, ok, o sea que ahora vamos a dejar todo esto para montar una startup, ¿no? Ok, vamos... Pero al final también hay que decir que es un poco el objetivo con el que ya estábamos haciendo todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Sí, exacto. Es decir, a mí no me gusta ir a la universidad, a mí no me gusta ir a clases. Yo soy una persona que aprende haciendo. Y creo que Diego es bastante igual, ¿no? Es como muy hacker de leer blogs y tal, con lo cual ni él ni yo queríamos estar en la universidad. Exacto. Y todo el objetivo de beca de la Caixa, ir a Cornell, etcétera, era para tener la visa, para una vez estar aquí,
tener experiencia con cualquier startup, él quería ir a Stripe, yo no sé dónde hubiese acabado, y después de ahí tenerlo todo bien para hacer la startup. Y con esto, pues, no tuvimos la oportunidad de hacerlo antes. Sí, o sea, literalmente fue una aceleradora. Sí. Literalmente nos aceleraron, en el sentido de que pensábamos que yo tenía como el plan, ¿no? De, primero, o sea, tenía como mi master plan de vas a Cornell, aprendes sobre AI, haces research con algún profesor, conoces a potencialmente tu futuro co-founder ahí, y trabajas en una empresa, consigues dinero, puedes ahorrar, con lo cual podrás subsistir a base de ahorros por un tiempo hasta que consigues inversión y harás un network con el cual, pues, en el proceso que consigues la idea también. Y luego fue como, al final es eso, es como que tenemos esta concepción de que la forma de hacer las cosas es pienso, luego tengo esta idea, no sé qué, ahora ejecuto, tal. La realidad es como, me dio COVID, me aburría, no puedo trabajar nada, hablo con mi amigo, me envía lo que está haciendo, digo, qué guay, aplico algo que parece una estafa, te aceptan y de repente estás en Miami. Y es como, no era así como lo tenía planeado. Bueno, yo una vez con Bernardo Quintero y con José Floyd en Málaga hicimos una mini aceleradora para pillar algunas empresas. Yo recuerdo que lo que puse en la página web era, si tienes un business plan, imprímelo y préndele fuego. No hace falta, pero es un gran gesto simbólico, porque no creo en esa noción de que tener un business plan. O sea, hay gente que dice que al menos se estructura el pensamiento, que más vale un plan malo que no tener plan, etcétera. Peter Thiel, por ejemplo, es de esa opinión. Yo es que sinceramente no le he visto una gran utilidad. O sea, creo que en general en tu cabeza suele estar claro lo que puede estar claro y suele no estar claro lo que no puede estar claro, y es lo que hay. A mí personalmente nunca me ha ayudado mucho, ¿vale? Lo de tener un business plan. Ahora lo hacemos cada vez más y cada vez más complicado, pero yo sigo con mi reticencia. Pero bueno, seguid. Yo lo que me pregunto es si empresas como Globo, por ejemplo, o este tipo de empresas, si tener un business plan súper bien pensado donde estás sacando ahí el beneficio de los céntimos de las transacciones que hacen. O sea, me estoy preguntando si un business plan también puede ser un moat para una startup, pero no todas las startups tienen que tener un business plan como moat. A ver, yo te puedo comentar mi experiencia. Nosotros hemos pasado de no tener business plan a tener business plan hechos con grandes consultoras y donde se mira cada detalle, se analiza la industria. Yo tengo una gran question mark, una gran duda sobre la forma que existe de hacer business plan. Gran parte del cómo se hace es mirando mercados y mirando a qué mercado puedes tener. Y yo creo que es la forma absolutamente, totalmente incorrecta de pensar en esto. Yo creo que fundamentalmente una startup no se hace grande comiéndose el mercado de una industria ya existente. Se hace grande haciendo algo nuevo, que no existía hasta ahora, ¿vale? Entonces, es una forma muy difícil de estimar cuál es el mercado. Lo que pasa es que eso requiere pensar en una industria de negocio que no existe hoy, ¿vale? Y creo que eso es la parte donde los inversores, donde más pinchan, hay muy pocos que se dan cuenta de lo que llaman TAM, el Total Addressable Market, de que las startups pueden crecer en un TAM, pero los TAM también crecen y también cambian. Y esa parte es muy difícil poner en un business. Sí, justo ayer, antes de dormir, me vi la entrevista esta que le hicieron a Jensen Huang, el de Nvidia. Muy buena, por cierto, sí. Que hablaba del $0 billion market. Nvidia se dedica a estar en $0 billion market, un mercado que vale cero, vale $0 billion market, y se quedan ahí 10 años. Y ponía el ejemplo decía, claro, inicios de Nvidia, y decía 3D games. Es que es eso, y es como, no hay nadie ahí. Y dices, yeah, but that's the future. Y se ponen ahí, y se ponen a construir todo para que puedas hacer tus juegos en 3D. Y luego él dice, then tiene que venirte la suerte. Y él dijo, yo tuve la suerte de que John Carmack y su cofundador hicieron 2 killer applications para mi tarjeta gráfica, como el Doom y Quake. Sí, pero es suerte entre comillas, ¿eh? Yo soy un poco escéptico de lo de la suerte. Efectivamente, si te fijas, Nvidia dice, o sea, de hecho las primeras son las TDFX y demás, ¿vale? Nvidia dice, va a haber un mercado gigante en videojuegos 3D, y ahí hay un montón de escépticos, ¿vale? Es como, joder, pero los videojuegos 3D, eso es una fracción de una fracción del mercado de videojuegos.
Hay Que muchos era videojuegos minúsculo en que aquel son entonces. LDS, los estratégicos, los hay de 1000 tipos. Era minúsculo. ¿De verdad esto va a ser una industria con potencial? Y te hacen esa pregunta, ¿de verdad tal? Y claro, lo que te viene a la cabeza es, no, pues puede que no, claro, pero tú no lo sabes, ¿vale? Pero el tío tiene la fe de que eso va a crecer y apuesta ahí. Y eso crece, ¿vale? Y a lo siguiente que hace, ¿qué es? Ahora vamos a hacer GPUs para inteligencia artificial. ¿De qué vas, tío? Esos son 2 frikis en su habitación, 4 laboratorios minúsculos. ¿Cómo va eso a tacatá? Y aquí estamos. Y además él también lo decía, que dice, nosotros fuimos los primeros, porque además él daba como un montón de ejemplos, es como que casi que lo dice desde la rabia de toda la gente que no creyó en él varias veces, pero también te dice lo buen emprendedor que es, porque es como que varias veces da en el clavo. Tienes que estar cómodo viviendo en rechazo constantemente. Sí, a ver, mira, eso es algo, tío, que es complicado. Aquí entro más en mi experiencia personal, ¿vale? Y fue hablando con inversores y con gente financiera y tal, a veces comentábamos o te sugieren haz esto, haz lo otro, y yo les comentaba, mira, lo que hagamos lo tengo que decir yo, ¿vale? Y esa es mi responsabilidad y se va a hablar y, ¿sabes? Si yo voy a escuchar, pero tiene que ser mi decisión de alguna manera, al menos en lo que respecta a mi compañía, porque lo que yo no me puedo permitir es el día de mañana levantarme y decir, joder, esto ha sido un fracaso, pero es que ni siquiera es lo que yo quería hacer. O sea, si ha sido un fracaso, pero, hostia, era en lo que creía, lo intenté a muerte y no era. Estoy dispuesto a vivir con eso, ¿vale? Pero un fracaso, no habiendo hecho lo que creía, por ahí no paso, ¿vale? Y tienen que cambiar el CEO si quieren eso, ¿vale? Tienen que elegir a otro. Pero creo que eso es importante, tener una idea, tener una visión e ir a por ella. Chicos, contadnos un poco, después de que en Miami descubráis que no es un fraude y que de verdad tenéis ahí una primera inversión semilla, vosotros levantasteis capital luego. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa aventura? Claro, o sea, la aventura al final es como totalmente diferente a lo que te esperas. Yo creo que al final el tema o sea, hay 3 cosas muy, muy, muy diferenciadas que tienes que hacer como founder en una startup. La primera es construir producto, la segunda es hiring, es decir, traer a talento, y la tercera es fundraising. Y cada una de ellas son casi que independientes. Tú puedes tener un producto increíble, ser súper malo en fundraising, o si, por ejemplo, tienes un producto increíble que has creado tú. Si no puedes traer a talento para que lo haga crecer, se va a morir. Si no puedes conseguir capital para hacerlo crecer también, va a morir. Pero a la vez, si eres muy bueno en fundraising y tienes un producto de mierda, pues tampoco no va a crecer, o vas a intentar que crezca, pero no va a funcionar. Con lo cual yo creo que hay estas 3 dimensiones o estos 3 axes en los que tienes que aprender cuáles son las reglas del juego y aprender a jugarlas. Y creo que el tema de levantar dinero en específico es como dating. O sea, si quieres levantar dinero, lee libros sobre psicología humana de relaciones. Esto a lo mejor no sé si... Tal vez sea por eso que se me da tan mal a mí el tema de levantar. Por eso porque eres bootstrap. Pero en serio, es como ligar. O sea, es como tú tienes que venderte como... Bueno, tienes que ser la chica rubia... No me estás ayudando. ¿Y cuánto tiempo os llevó? ¿Por dónde fuisteis? ¿De dónde? ¿Cuál es el día 1? ¿Vale? Vamos a levantar a quién llamo. Lo nuestro es muy... Fue muy loco. Sí, fue muy loco y fue, en mi opinión, también nos dijeron, habéis tenido mucha suerte. Nos dijo, por ejemplo, el leading partner de Age of Zero, nuestro batch, nuestro lote, es James Tampling, que él es el fundador de Firebase. Y él fue como nuestro papi, que decimos, ¿no? Él nos ayudaba durante todo el proceso. Y él, me acuerdo que él nos decía como, chicos, habéis tenido mucha suerte, o sea, esto no pasa. Y a mí no me pasó esto, ¿no? Y, o sea, fue como que básicamente estamos en Age of Zero y estamos preparándonos para lo que es el Demo Day, ¿no? Y hacemos un pitch y, claro, Dave y el resto son muy buenos y dicen, mira, antes del Demo Day, vamos a traer a un inversor para que os dé caña, para que os dé feedback del bueno a la hora de hacer el pitch. Y, claro, pues, entonces hacemos como el pre-Demo Day, siempre hacíamos cada semana unas prácticas. Y viene un inversor y así ve y empieza a darnos cañas a todos. Yo recuerdo, nos dio caña a todos. Y además que me sorprendió para bien, como de... Le tengo admiración a esta persona porque sabe de todos los mercados. Total, que acabamos las prácticas y tal. Y luego dice Dave, deberíais hablar con él unos 5 minutos antes de que se vaya. Que se va a ir en 20 minutos, algo así.
y le explicamos como lo que estamos haciendo y le preguntamos genuinamente como, oye, mira, tenemos esto, Víctor es así, yo soy así, venimos de aquí y queremos convertir esto en algo más y creemos que se puede y sabemos que eventualmente pues tendremos que levantar capital. ¿Con quién crees que tendríamos que hablar? Y dice, bueno, eso depende de cómo es vuestro producto y tal, tal, tal. Y dice, bueno, el producto está así, tenemos esta atracción y esto está así. Y nos dice, bueno, pues tenéis que hablar conmigo. Y nosotros, ok. Y le dijimos, ok, pues, no sé, ¿qué quieres saber? Y dice, bueno, ¿qué pasa con OpenAI? Nos empieza a preguntar, ¿qué pasa con eso? Uno hace preguntas de la industria, que esto da igual las preguntas porque según tu empresa te va a hacer otras preguntas, ¿no? Y según el tiempo en el que estés haciendo. Respondemos genuinamente con lo que creemos, es como, esto es lo que creemos que va a pasar, pero como con confidence, como de, o sea, nosotros genuinamente creemos esto, creemos en el uno el otro, creemos en el producto y ya tenemos a gente que está utilizando esto. Y dice, ok, bueno, nice talking to you, whatever. Se va y menos de 1 hora y media después en el email nos llega una term sheet de $500,000. Nosotros, ok, y eso como empieza el proceso. Y no, ¿cuántas semanas? En 2 semanas lo cerramos todo. O sea, fueron 2 semanas De locura. Claro. O sea, cada día back to back, de tener 8 horas de solo meetings, a hacer un montón de pitches, porque al final cuando tienes el primer term sheet es como una bola de nieve. Claro, el todos tema quieren. Sí, el tema del investment funciona muy así. Si este lo quiere, yo también lo quiero. Y al final lo que cuesta de verdad es tener ese primer term sheet. Y cuando lo tuvimos, sí, fue más nosotros ser pickys de quién entra y quién no entra, y de cuál es la valuation que queremos hacer, más que nos costara levantar dinero. Ya. Sí. Que al final casi la liamos, ¿eh? Pero con el primer term sheet no especificaba ya una valoración. Claro, sí, pero claro. eso lo puedes negociar. Sí, claro, pero vale. A saber hasta qué punto todo venía definido por el primero. O... También como advice, si algún inversor os pone mucha presión de no me lo tienes que decir ahora, me lo tienes que decir en 1 hora, me lo tienes que decir mañana, es todo mentira. O sea, al final... porque es que nos pasó. Sí, no va a cambiar el mundo. Es que son unos cabrones, ¿no? porque te ponen un montón de presión para que lo cierres, para que no hables con nadie más, y al final son ellos los que te quieren a ti. O sea, eres tú el que tiene el buen producto y el que va a hacer que esto sea una locura y un unicornio, ¿no? O sea que... Sí, como advice, o sea, no sucumbir a la presión de los inversores. Sí, solo te quieren por el dinero, ¿eh? y oye, algo que recomendéis, está muy bien lo de no ceder a la presión. Desde entonces, ¿cómo ha sido la relación con inversores? O sea, ¿qué es lo que ellos esperan de vosotros? ¿Qué tipo de ayuda más allá de la pasta os pueden proporcionar? ¿Se la proporciona? Esto siempre tiene mucha controversia, ¿no? Porque aquí no vais a criticar a vuestros inversores. Yo no tengo ningún problema en decir cosas malas, sí las veo. Pero también es verdad que me gusta lo de... ¿cómo se llama esto? Praising public and criticizing private, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy siendo ya más escéptico de eso, porque el criticar en privado tiene también muchas desventajas. Claro. Y es que nadie sabe si de verdad estás tomando acción en algo que claro, estaba claro que estaba mal. No hay tanta accountability. Los demás no se enteran de que... O sea, sí, estamos empezando a un semi-public. Sí, de hecho lo he visto en Silicon Valley, como muy ahora son muy de... Si un inversor te putea, en Twitter dicen, di el nombre. No, di el nombre. Sí, para que todo el mundo sepa. Ya está. Y ya está. Y es como, visto así. Pero bueno, ¿puedes repetir la pregunta? Bueno, era ¿qué cosas... más allá del dinero recibís de inversores y cómo es esa relación entre pequeña startup y grandes inversores que pueden tener cierta idea de cómo se hacen las cosas, de hacia dónde hay que ir, pero vosotros tenéis vuestra visión. O sea, ¿cómo...? Yo creo que lo del networking es lo más importante, pero aparte yo creo que nosotros hemos tenido especial suerte de los inversores que hemos tenido, sobre todo con Pebblebet, que es un fondo que creó el fundador de Facebook AI Research, una founding engineer de OpenAI y otra gente ex Sequoia y tal, que son como muy high level, pero los pillamos cuando ellos también eran un fondo pequeño. Ahora ya se empiezan a conocer mucho más. Y esta gente es una locura. O sea, sí, yo solo tengo que decir maravillas de ellos, y cuando cruzo información con otra gente, todo el mundo es como... Es como el meme ese de ¿a vosotros os pagan? No sé si lo has visto. Que es un meme como de, me pagan muy poco. Y el otro está como, ¿a ti te pagan? Pues esto es como que cuando hablo de otra gente, otros emprendedores, digo, bueno, sí, Pebblebet nos ayuda de esta forma, pero a veces me gustaría que me ayudaran más. Y todos los restos de fundadores dicen, ¿a vosotros los inversores os ayudan? Es como que, sí, o sea, Pam y Keith y Tammy y Luke son los 4 partners de Pebblebet.
Los 4 solo tengo cosas maravillosas a decir de ellos. Por ejemplo, Luke es como un fin de semana, le dice a Víctor, sí, vamos a trabajar en la landing page. Y se pone a programar contigo la landing page. Tammy es como, dame unos días y te voy a hacer unas cosas de marketing para entender vuestras analytics. Te vas a dormir, te despiertas, te ha modificado todos los reportes de Analytics y lo tiene como todo ordenado y te envía varios Excel diciendo, mira, esto es lo que he visto. Esta clase de usuarios utilizan Crea más o están más retenidos. Parece que deberías hablar con esto, ¿sabes? O sea, cuenta un poco, ¿cuál es entonces vuestra visión? Nos quedamos con poco tiempo y queremos escuchar vuestra historia y nos contamos. Bueno, pues la visión es un poco todo lo que estamos hablando, es decir, llega la inteligencia artificial generativa, da un paso increíble en el último año, 2 años, es decir, lo que tenemos hoy en día yo lo estaba soñando que pasaría en 5 años o así, con lo cual como un poco nos pilla de sopetón y muchas de las cosas que es eso, antes solo podíamos soñar, ahora son posibles. Lo que va a hacer la inteligencia artificial generativa es cambiar totalmente la forma en la que interactuamos con ordenadores. Es decir, las interacciones se van a volver semánticas. Ahora mismo, si interactúo con una herramienta como Photoshop, se parece bastante a cómo interactuaría si cojo un pincel, lo digitalizo y lo pongo en un ordenador, ¿no? Al final hay nuevas interacciones como el ratón y tal, pero esencialmente estoy pintando con píxeles. En esta nueva generación de aplicaciones, esto va a pasar en muchas industrias, pero para seguir con el ejemplo de Photoshop, la interacción se va a parecer mucho más a cómo interactúo con un pintor. Con lo cual un poco lo que estamos haciendo nosotros es una herramienta profesional para creativos que de alguna forma abraza todo esto que va a venir. Aún no sabemos exactamente cómo es, pero estamos cada día explorando estas interacciones, qué tiene sentido, qué no tiene sentido, en qué momento te hace falta tocar algo, tener un slider, en qué momento la inteligencia artificial tiene que darte ideas. ¿Qué hay, lo que decías antes, qué hay de nuevo? Por ejemplo, ahora mismo es decir, estamos súper acostumbrados a tener webs donde el código nunca cambia. Es decir, cuando utilizas Photoshop, el código es el que hay, las features son las que hay y punto. Ahora estamos en un punto en el que, tío, o sea, tienes como si fueran 50 programadores programando en real time para ti y todas son inteligencias artificiales. Esto no va a cambiar la forma en la que las interfaces se ven. Si no existe un feature, ahora puede existir el feature. Es decir, prompt tu plugin, por ejemplo, y que te cree el plugin para hacer lo que quieras hacer, eso va a ser posible. Pero ahí es donde ahora mismo estamos viendo cómo la inteligencia artificial está empezando como a ser un plugin de herramientas que ya existen. Y en el short term yo creo que gente como Adobe, gente como las que ya están bien posicionadas, van a ganar el short term, pero al final, en el long term, cuando la inteligencia artificial mejore y descubramos cómo estas interacciones pueden funcionar, el tema de hacer una herramienta creativa enfocada en todo esto que va a venir, todas estas nuevas interacciones y formas de crear, va a explotar, y ahí es donde estamos intentando entrar nosotros. Sí, fíjate, para el que no, yo siempre hago el resumen de que estamos pasando de pintar con píxeles a pintar con conceptos o con objetos, de forma mucho más genérica. En el caso de Photoshop, para el que no sepa, Photoshop en la última versión ha integrado inteligencia artificial generativa con el proyecto Firefly dentro de Photoshop. Y yo siempre hacía el mismo comentario, que es, si este es el futuro, para esto no te hace falta Photoshop. Porque fundamentalmente en Photoshop lo que haces hoy es elegir una pequeña región de la imagen y hacer inpainting, cambiar ese trocito con el contexto de lo que hay alrededor, o hacer outpainting, se llama, es coger una imagen y que te dibuje lo que hay fuera de la imagen, que es plausible que esté fuera de la imagen. Pero en toda esta película, Photoshop lo estás usando para elegir una zona de la imagen, ya está. Y Photoshop tiene millones de cosas que no es eso. Es decir, si así es como vamos a pintar, el 99% de Photoshop está obsoleto. No tiene sentido. Lo ha dicho. Yo estoy de acuerdo es decir, yo creo que siempre hay un trade-off entre donde necesitas como tocar píxeles y donde no necesitas tocar píxeles. Creo que lo que dices está acertado y va en la dirección que yo también pienso. Y es ahí, ¿cómo va a ser la interacción? Porque es eso, es que hay sitios donde no tiene sentido que tú pongas un prompt. O hay cosas que es que no puedes... Es decir, el tema de mover una imagen, por ejemplo. O de tener 40 capas y tienes este elemento que lo quieres mover aquí. Es que, tío, solo déjame
clicar el elemento y ponerlo ahí. ¿Qué pasa? Que ahora a lo mejor tienes que hacer 40 pasos hasta que recortas el elemento ese perfecto, luego lo pones aquí, luego tienes que borrar esto y tal. De hecho, la interfaz me parece todavía bastante mediocre. Es que no ha cambiado en 40 años, tío. Sí. La interfaz de Photoshop es una locura. De hecho, se ve que la interfaz más obvia es déjame seleccionar el objeto con SAM o con algún modelo similar que lo muevo de aquí a aquí y hazme inpainting en la parte que se ha quedado vacía para que... Que hicieron demo de eso, ¿eh? Ellos ahora creo que puedes hacer ahora mismo en Photoshop el cómo va es lo mueves y ahora el inpainting es, le pides generar con un prompt y llenas con un prompt vacío. O sea, la interfaz es todavía ridícula. Me imagino que lo tienen en mente, digo yo. Pero yo creo que es como... O sea, porque yo no estoy seguro, lo que tú has dicho de... Oye, tú también, de que hay cosas que Photoshop... Es como que hay un lugar para toda esta creatividad tradicional, llamémoslo de esa forma, ¿no? De modificar píxeles y capas. Yo lo que no sé es si es simplemente porque la AI es un bebé. Y es como, necesitas esto porque esto es un bebé. Necesitas piernas para moverte. Bueno, sí, si el coche no va, por ejemplo. Si el coche no va, pues sí, camina y mejor que nada. Mejor que nada es seguir caminando, pero si el coche te va y luego tienes además una especie de silla de ruedas y también te puedes mover así, tienes un avión y te puedes te puedes teletransportar, ¿para qué quieres piernas, por ejemplo? A no ser que digas, no, pero es que las quiero por diversión, porque me gusta correr, me gusta el feeling de sentirme cansado. Ah, ok, bueno, haz eso si quieres, pero para transportarte no necesitas piernas. Pues como que veo que puede ser que ocurra lo mismo cuando la inteligencia artificial sea suficientemente avanzada. Dice, no, necesitas inteligencia artificial para hacer una imagen. Y es como, bueno, si te gusta pintar con píxeles, pixel art, qué chulo, pero no lo necesitas. Bueno, o no lo necesitarás. Sí, o sea, hoy hay todavía bastantes casos de uso donde, seamos sinceros, la inteligencia artificial no llega bien, ¿vale? Y es completamente y la tradicional es mucho mejor para eso. It's the only way to go. Sí, pero sí, o sea, yo personalmente en el futuro no sé cómo acabará. También hay mucho de, no sé si lo habéis notado, de inercia. A pesar de que está yendo muy rápido, todavía hay flujos de trabajo que se verían beneficiados, pero que no los adoptan porque es gente que lleva muchos años haciéndolo de una forma que conocen muy bien. Y esa inercia siempre existe. ¿De acuerdo? Había una frase muy famosa en física, creo que la dijo... La ciencia avanza al ritmo de la generación que... La ciencia avanza a base de funerales. Exacto. Creo que fue de Max Planck. Que tiene una parte de verdad. Hay veces que necesita gente que ha nacido con otro paradigma en la cabeza para que lo haga de otra forma, ¿vale? No puedes convertir a todo el mundo y las cosas tienen un ritmo de transformación casi que natural. Yo la pregunta que me hago es, ¿lo que estamos viendo con inteligencia artificial es una exponencial o es un logaritmo? O sea, ¿está saturando y esto es lo que tenemos o va a ir creciendo? Sí, porque yo tengo como motivos para pensar en ambos. O sea, yo me decanto por el exponencial, pero me encantaría saber qué opináis. Déjame que responda después de... Yo creo que exponencial. O sea, bueno, no sé si... Asintóticamente exponencial. Asintóticamente exponencial. A ver, lo siento. A ver, matemáticamente eso cómo lo pones. Vale, exacto. O sea, en el sentido de que aún no hemos llegado con suficiente tiempo sí. va hacia el infinito. Pero eso no significa que a lo mejor en 5 años está quieta. Y es como, ¿qué está pasando aquí? No, nada avanza. Pero de repente, ¡pum! O sea, que si haces zoom out lo suficientemente grande... Si te alejas, verás que es una exponencial. Pero el problema es que a lo mejor no te sé estimar como la escala. Estamos hablando de 5 años, 10 años, o 3 generaciones, no lo sé. Pero es como hay un ensayo que se llama The Bitter Lesson, que además está muy de acuerdo con lo que dices tú, que es que muchas veces decimos como, la inteligencia artificial hasta aquí llegó, la computación no va a haber más flops, no va a haber más hardware para trabajar, con lo cual ahora vamos a empezar a hacer tweaks. La realidad es que luego Nvidia, quien sea, nos trae mucho más hardware, alguien saca un approach que es muy simple, pero simplemente es más genérico, es como sí, end-to-end, que aprenda todo. La inteligencia artificial, ahora que computar es gratis, y eso le da vueltas a todo. ¿Qué pasó con image processing, ¿no? Todo el mundo, que si los filtros, que si tweak, no sé qué, y otro dijo, sí, entra una red neuronal que aprenda todo, que memorice, y pum. Y bueno, OpenAI que son uno de los primeros en abrazar esto, ¿no? Scale is all you need, es como, sí, mete más GPUs, a ver qué pasa. GPT-4, eso pasa. Pues es como que creo que
si se siente que estamos parados, también es como, bueno, la computation está parada. No hay GPUs. Pues que no hay GPUs, pues A ¿cómo ver, va? yo creo que van a haber varios frenos en el camino. Uno es el que Sí, sí. comentas, efectivamente, no hay suficientes GPUs hoy, no hay suficiente capacidad, pero creo que ahora que hay una demanda tan clara, AMD Sí. se va a meter a No, muerte, exacto. Nvidia va a seguir. O sea, yo creo que eso se va a solucionar. Luego otro cuello de botella al que puedes pensar es que todo esto, la gasolina que lo está haciendo prender, es un poco la necesidad humana. O sea, tenemos, por primera vez en la historia, somos capaces de hacer fácilmente dibujos. Siempre ha sido algo muy costoso. Entonces va a haber, yo creo que toda una nueva industria prácticamente que se va a crear, va a crecer dramáticamente, porque hay casos de uso que antes no te lo podías plantear y ya te los puedes plantear. Sí, a mí lo que me fascina de todo lo que está ocurriendo o el pensar en eso es el cómo la inteligencia artificial, y me sale la palabra en inglés, pero es compounds. O sea, como el compounding que se genera al existir esta inteligencia artificial. Esto es increíble. Porque, o sea, yo ahora me pongo en el finde y me hago una app entera sin saber programar casi. Entonces, Sí. Ahora es fantástico ser emprendedor. Claro, pero ¿cómo acelera eso el progreso humano? O sea, con Internet ya vimos la aceleración de tener acceso a cualquier tipo de información que quieras. Cualquier libro, cualquier research, blog de todo el mundo. Es decir, democratizas el acceso a la información. Ahora estamos democratizando el acceso a la inteligencia. ¿Qué significa eso? O sea, no lo sé, pero yo creo que hay potencial aquí para... Sí, o sea, para mí el siguiente cambio grande es, o sea, eliminar estas barreras. Igual que necesitas una que es más capacidad de cómputo, va a haber una que sea, porque si ahora la inteligencia artificial de motus propio empieza a evolucionar, empieza a crear en sí mismo nuevos algoritmos, porque haya como un agente de más alto nivel que le diga, oye, haz algo nuevo, o como empieza a pensar de forma más general, es que puede incluso llegar a encontrar nueva ciencia, puede llegar a... No lo veo... Esto hace 2 años te habría dicho, bueno, ni de coña. Pero ahora no lo veo ni lejano. O sea, ahora mismo, GPT-4, yo recuerdo perfectamente el paso del 3.5 al 4, cuando todavía no sabía que era el 4. Para mí el 3.5 era como un tontito, ¿vale? Y el 4 fue un wow. O sea, era por un problema matemático que tenía, ¿vale? Muy concreto. Y recuerdo cuando OpenAI publica los benchmarks de lo bien que iba, y ahí GPT 3.5 era como en el percentil 10 de la clase, si había 100 alumnos en un instituto, de los 10 peores. Y GPT-4 pasaba a ser de los 10 mejores. El salto es increíble. Y yo de verdad esta era la sensación que tenía. O sea, pasado de estar hablando con alguien mediocre a estar hablando con alguien que intelectualmente de verdad te podía aportar algo que tú no llegabas, ¿vale? Porque es súper especializado en lo suyo. Todavía cuando es algo muy especializado que tú conoces bien, no llega, pero yo creo que ese va a ser el siguiente, o sea, creo que nos va a superar. Creo que estamos en la fase de ajedrez en la que estamos empatando y ahora va a ir a mucho más. Os deseo la mejor de las suertes, ¿vale? Y Pero no que no creías en la suerte. Bueno, sí, pero si hay algo que Si hay algo, que os toque por bien, si acaso, ¿vale? ¿no? Como Por yo si no creo en acaso. Dios, pero cuando estoy en el avión rezo, ¿no? Vaya a ser que... unas últimas palabras que queráis decir antes de que cortemos. Crea.ai. Crea.ai. Yo digo freebie.com. A ver. Sí. Sí, no es un placer. Gracias por invitarnos. Nada, muchas gracias a vosotros, ¿vale? Encantado de vernos por aquí siempre que queráis. Sí. Un abrazo. Chao. Chao.